Hola a todos, soy Miguel Rivera y bueno, en este vídeo vamos a ver algo que no suelo tratar mucho, que es un tema, pues bueno, un tema de escalas más relacionado con el mundo del jazz. Y bueno, lo que os voy a explicar un poco es algunos truquillos que utilizan algunos músicos de jazz, que es utilizar pentatónicas en vez de las típicas escalas, esto que hablan de los modos, la mixolydia, todos estos temas, estas escalas diatónicas, o otras más raras como algunas cromáticas, otras que son tono semitono y de este tipo de cosas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la pentatónica que conocemos todos, o casi todos, ¿no? Casi todos que hemos tocado la guitarra, hemos tocado alguna vez esta posición de la pentatónica menor, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es que el acompañamiento, lo que es la armonía, es un acorde de la séptima, ¿vale? Tocado aquí, que tengo aquí grabado en un looper. Es un la séptima. Vale, el truco consiste en, digamos lo más convencional sería, bueno, si tienes un acorde de la séptima suelto por ahí, pues tocas la escala mixolydia, que sería esta. Vale, pero en este caso lo que vamos a hacer es un truquillo que consiste en tocar la pentatónica menor, que está un tono por encima de la séptima. Es decir, si estamos tocando en la séptima, nos vamos a tocar la pentatónica menor de si. ¿Qué sentido tiene esto? Pues es como un truquillo que me va a dar una cierta sonoridad. Si yo empiezo a analizar las notas que estoy tocando y las comparo con el acorde para saber qué tipo de notas son, para esto hay que saber un poco de armonía, pues me iré dando cuenta de que tengo el si, que para un la es la novena, o la segunda, ¿no? Sería una tensión. Luego aquí tengo el re, que para el la sería la cuarta o la 11, otra tensión. Luego aquí tendría el mi, que en este caso sería la quinta, sería una nota del acorde. Luego tendría fa sostenido, que es la sexta, otra tensión. O sea, ya tengo las tres tensiones que puede tener un acorde, que son la 9, la 11 y la 13. A veces estas tensiones son alteradas, sostenidos bemoles, en este caso son 9, 11, 13, todo mayores, ¿vale? Entonces 9, 11, 13. O sea, ya tengo una escala que me está metiendo una sonoridad bastante tensa porque está jugando con muchas de las tensiones del acorde. Luego tengo aquí, lo que hemos dicho, tengo la quinta, que esta sería de la escala. Y luego aquí, por último, tengo la tónica, la, ¿vale? O la fundamental, mejor dicho, si queremos llamarlo así. La fundamental, la. Con lo cual, tengo una escala que me está jugando con las tres tensiones del acorde, 9, 11, 13, y luego tengo dos notas del acorde que son tónica y quinta. Como hemos dicho, la escala que vamos a utilizar es esta, la pentatónica de si menor, desde el 7, ¿vale? Aquí en el traste 7 de la sexta haría 7, 10, y luego en quinta haría 7, 9, 7, 9 en cuarta, 7, 9 en tercera, 7, 10 en segunda y 7, 10 en primera. La misma escala que utilizamos para tocar blues, ¿vale? Pero en este caso no haremos tanto bendy ni tanta historia porque no es tanto del estilo, aunque bueno, cada uno que fusione como quiera, ¿no? Entonces, hay otra cosa importante. Si la toco sin más, a lo mejor me suena demasiado tensa y no encuentro, digamos, puntos de reposo. Si estoy tocando, a lo mejor es una sonoridad extraña. Yo lo que recomiendo es que busquemos lo que, no sé si otros lo llaman así, pero yo lo llamo notas isla, porque son notas donde me puedo reposar un poco, que justamente son la tónica o la fundamental, que es la nota la, y la quinta del acorde, que hemos dicho que también estaba en esta escala, que es el mi. Entonces, si miro los mis y los las, tengo aquí un mi, aquí un la, aquí un mi, aquí un la. ¿Qué quiero decir? Pues que no tanto empezar, pero sí estaría bien acabar en una de estas notas, ¿no? Cuando yo hago cualquier frase, si acabo en otras, pues estoy destacando las tensiones, o sea, ya cada uno va buscando lo que quiere. Pero yo sí que intentaría, primero para trabajarlo, decir, bueno, voy a recorrer la escala pentatónica, pero siempre que acabe la frase la voy a acabar
o en este mi, o en este la, o en este mi, o en este la. De esta manera un poco, ¿no? Si las toco, parece que estoy haciendo un arpegio con esas notas quinta y tónica del acorde, o quinta y fundamental. Estoy siempre con lo de la tónica. Yo creo que al principio, cuando metas con estas sonoridades, si no tienes en cuenta esto, lo de las notas isla, pues sí que te genera, dices, oye, no estás acostumbrado a esa sonoridad y te resulta extraño. Pero si haces eso y buscas reposar ahí, pues dentro de que están esas tensiones y generan una, como su nombre indica, una cierta tensión, resuelves en nota del acorde, que son además fundamental y quinta, que son las dos notas más digamos, consonantes del acorde, con lo cual... Ahora, esta escala nos da mucho juego, porque no solo vale para un acorde de séptima. Si os habéis fijado, la escala no tiene ni la tercera ni la séptima del acorde, que son lo que llamamos notas guía. En función de cómo tenga una tercera, si es mayor o menor, o cómo tenga la séptima, mayor o menor, generamos diferentes acordes. En el caso de un acorde de séptima, tiene tercera mayor y séptima menor. Pero como he dicho, esta escala, la de pentatónica de si menor, solo tiene notas del acorde fundamental y quinta. Entonces podría hacer, en vez de poner un la 7, poner por ejemplo un la menor 7, porque la fundamental y la quinta siguen siendo la y mi. Vamos a borrar lo que tenemos aquí, que es un la 7, y vamos a poner un la menor 7. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? O sea, este truco de subir un tono y tocar la pentatónica menor también me valdría para un acorde menor séptima. Y también me valdría para un acorde mag 7, o mayor séptima, ¿no? Que sería este. ¿Vale? Ya sé que sin conocimientos de armonía todo lo que acabo de contar es muy complicado de entender, porque estoy hablando de intervalos, que uno ya tiene que tener claro qué es un intervalo, cuántos tonos y semitonos tiene cada uno de esos intervalos con respecto a la tónica, o con respecto a la fundamental del acorde. Pero bueno, es un truquillo que podéis usar. ¿Qué no podéis usar? O sería más arriesgado utilizar con el acorde menor 7 bemol 5, porque tiene bemol 5 y la escala hemos dicho que tenía quinta, con lo cual en principio esa quinta chocaría con la bemol 5. Pero sí es un truco para usar contra un acorde de séptima, contra un acorde menor séptima y contra un acorde mag 7. En todos ellos os podéis subir un tono. Si en ese momento decís, no recordáis qué escala le pega ese acorde, o simplemente lo hacéis porque le queréis dar esta sonoridad, subís un tono y tocáis la pentatónica que habéis usado toda vuestra vida, ¿vale? Eso sí, teniendo en cuenta que estas dos de aquí son las notas isla, esta y esta también. Si os quedáis con esa copla, que tenéis la pentatónica, pero que aquí, aquí, aquí y aquí es donde tenéis que reposar, toquéis en cualquier parte del mástil, porque lo que estáis haciendo es subir un tono a donde esté el acorde. Si el acorde está en sol, lo toco en la y seguirán siendo estas notas las notas isla. O sea, siempre va a estar en el mismo sitio, con lo cual, si os curráis esto, es un recurso que podéis utilizar y rápidamente dais con una cosa que tiene una cierta sonoridad y que funciona. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima. Chao.